Hola, me llamo Javier, y lo que voy a contarles hoy me ha perseguido desde que tenía 32 años, hace casi 5 años atrás, cuando me mudé a un pueblo pequeño en Andalucía por trabajo. Soy carpintero, alguien que siempre ha creído en lo que puede tocar con las manos, no en historias de fantasmas que los ancianos susurran en las plazas. Pero todo cambió cuando compré una casa vieja en Belmez, una casa con paredes agrietadas y un suelo que parecía esconder secretos oscuros. Al principio, pensé que era solo un proyecto de restauración, algo para llenar mis días con madera y clavos, pero pronto descubrí que el suelo tenía más que polvo y tierra. Les contaré esto como si estuviéramos compartiendo un café, porque necesito sacarlo de mi pecho, y tal vez alguien ahí afuera haya visto algo parecido. Si tienen una casa antigua, presten atención, porque lo que viví no se explica con la razón. Recuerdo el día en que llegué a la casa en Belmez como si fuera ayer, un viernes caluroso de verano con el sol quemando la piel de mi cuello mientras descargaba mis herramientas del viejo camión que había comprado barato. La casa estaba en las afueras del pueblo, un edificio de piedra con tejado hundido y ventanas que parecían mirarme con desconfianza, como si no quisieran que entrara. Había comprado el lugar por un precio ridículo, porque nadie quería vivir allí desde los años 70, cuando la familia que la ocupaba desapareció sin dejar rastro, dejando atrás muebles rotos y rumores de cosas extrañas. Yo no les di importancia a esas historias, pensando que eran excusas de vecinos curiosos, y me puse a trabajar de inmediato, arrancando tablas podridas y barriendo el polvo que se acumulaba en cada esquina. El suelo de la sala principal era de cemento viejo, lleno de grietas que parecían dibujos hechos por el tiempo, y mientras lo limpiaba con una escoba gastada, noté algo raro, una marca que no parecía natural, como si alguien hubiera trazado un círculo con las uñas. Pasé los primeros días midiendo paredes y planeando cómo reforzarlas, durmiendo en un saco en el suelo porque aún no había muebles, y cada noche el silencio del pueblo me envolvía como una manta pesada. Pero una mañana, al despertar, vi que la marca en el suelo había cambiado, ahora parecía una cara, un rostro humano con ojos hundidos y boca abierta, dibujado como si el cemento se hubiera derretido y vuelto a solidificar. Me quedé mirando, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho, y me dije que debía ser una ilusión causada por la luz del amanecer que entraba por las ventanas rotas. Tomé una foto con mi teléfono viejo, un modelo que apenas funcionaba, y seguí trabajando, pensando que quizás el cemento tenía defectos naturales que el agua había moldeado con el tiempo. Pero al día siguiente, la cara estaba más clara, con detalles que no estaban antes, como arrugas en la frente y un mechón de cabello que parecía moverse si miraba demasiado tiempo. Empecé a sentirme observado mientras trabajaba, como si alguien respirara detrás de mí, aunque al girarme solo veía las paredes desnudas y el polvo flotando en el aire. Decidí ignorarlo, porque necesitaba terminar la casa para venderla y ganar algo de dinero, y pasé las tardes lijando madera en el patio, donde el sol me daba una sensación de seguridad que dentro no tenía. Una noche, mientras comía un bocadillo de jamón en la cocina improvisada, oí un crujido suave viniendo del salón, como si alguien caminara sobre el suelo recién barrido. Me levanté con la linterna en mano, iluminando las sombras, y vi que la cara en el suelo ahora tenía dos, una al lado de la otra, con expresiones diferentes, una como si gritara y la otra como si llorara. Me quedé paralizado, con el sudor corriendo por mi espalda, y me convencí de que debía ser un truco de la luz o la humedad del cemento, pero en mi interior sabía que algo no estaba bien. Al día siguiente, fui al mercado local y hablé con un anciano que vendía frutas, preguntándole sobre la casa, y él me miró con ojos cansados antes de susurrar que en los años 70 la familia que vivía allí había visto caras aparecer en el suelo, y que después de eso, la madre enloqueció y el padre desapareció. Me reí nervioso, pero al volver a casa, las caras eran tres, cada una más detallada, con ojos que parecían seguirme mientras me movía por la sala. Empecé a grabarlas con mi teléfono, subiendo un video corto a un grupo de carpinteros en WhatsApp, donde alguien comentó que parecía un fenómeno paranormal conocido como las caras de Belmez. No le di crédito, pero esa noche, mientras intentaba dormir, oí un susurro bajo el suelo,
como si las caras hablaran entre ellas, y me levanté con la piel de gallina, sabiendo que mi casa ya no era solo un proyecto de trabajo. Pasé los siguientes días evitando el salón, trabajando en el tejado donde el viento me mantenía alerta, pero cada vez que bajaba, las caras se multiplicaban, formando un círculo alrededor de donde dormía, con expresiones que variaban entre dolor y furia. Decidí investigar más, buscando en internet sobre las caras de Belmez, y encontré artículos de los años 70 que hablaban de un caso famoso donde las caras aparecían en el suelo de una casa en ese mismo pueblo, atribuidas a un fenómeno inexplicable que algunos llamaban espíritus atrapados. Me sentí inquieto, porque mi casa estaba a solo 2 calles de la dirección mencionada, y empecé a preguntarme si había comprado algo más que una ruina. Una noche, el susurro se convirtió en un gemido, y al mirar el suelo, vi que una de las caras tenía mis ojos, mirándome directamente como si fuera yo mismo atrapado allí. Después de ver mi propia cara en el suelo, dejé de dormir bien, pasando las noches sentado en una silla con la linterna encendida, mirando el cemento como si esperara que algo saltara de él. Las caras seguían apareciendo, ahora más de 10, algunas con detalles inquietantes como cicatrices o lágrimas que parecían correr por el cemento, y otras con sonrisas que me hacían estremecer cada vez que las miraba. Trabajaba menos, porque mi mente estaba ocupada con el miedo de bajar al salón, y empecé a comer solo latas de conservas que guardaba en el camión, evitando entrar demasiado en la casa. Un día, mientras intentaba alisar una pared con yeso, oí un golpe seco debajo de mí, como si algo golpeara el suelo desde abajo, y al mirar, vi que una nueva cara había aparecido, esta vez con una expresión de pánico que me recordaba a mi hermana cuando era pequeña. Decidí grabar todo con mi cámara vieja, un modelo que había usado para documentar trabajos anteriores, y pasé horas revisando las imágenes, notando que las caras cambiaban ligeramente cada vez que las filmaba, como si estuvieran vivas y reaccionaran a mi presencia. Subí un video a YouTube, titulado Caras extrañas en mi casa, y recibí comentarios de personas que decían haber oído de las caras de Belmez, sugiriendo que eran espíritus de una familia asesinada en esa casa durante la Guerra Civil. Me reí de eso al principio, pero al día siguiente, las caras tenían nombres garabateados debajo, nombres que no reconocía pero que sonaban como de otra época, como María y José. Me senté en el suelo, con las manos temblando, y traté de rascar una de las caras con un cuchillo, pero el cemento se sentía duro como piedra, y el cuchillo se deslizó sin dejar marca. Empecé a sentirme agotado, con ojeras que no podía ocultar, y mis vecinos notaron que algo andaba mal, preguntándome si estaba enfermo cuando me veían en el mercado. Les dije que solo estaba ocupado, pero en mi mente no dejaba de pensar en las caras, que ahora ocupaban casi todo el suelo del salón, formando un mosaico macabro que parecía contar una historia que no quería entender. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, oí un susurro que venía del altavoz de la cámara, una voz femenina diciendo «No nos dejes aquí», y al mirar el suelo, vi que una de las caras tenía los labios moviéndose, como si hablara conmigo. Me levanté de un salto, derribando la silla, y corrí al camión, donde pasé la noche con la puerta cerrada, escuchando los gemidos que se filtraban desde la casa. Al amanecer, volví con una piqueta, decidido a romper el suelo y acabar con eso, pero cada golpe que daba hacía que las caras se multiplicaran, como si el cemento las alimentara con mi esfuerzo. Me detuve, sudando y jadeando, y noté que una de las caras tenía mi nariz, mi boca, pero con ojos que no eran míos, ojos que parecían pertenecer a alguien que había visto el infierno. Decidí llamar a un amigo de Sevilla, un historiador aficionado que sabía de leyendas locales, y le envié las fotos, preguntándole si había oído algo sobre las caras de Belmez. Él me llamó esa misma tarde, con voz nerviosa, diciendo que había leído sobre un caso en los años 70 donde las caras aparecían en una casa cercana, y que se creía que eran almas atrapadas por un crimen olvidado. Me aconsejó que abandonara la casa, pero yo no podía, porque había invertido todo mi dinero en ella.
Esa noche, las caras comenzaron a brillar débilmente, con un resplandor rojo que iluminaba el salón como si estuvieran vivas, y el susurro se convirtió en un coro de voces que me llamaban por mi nombre, Javier, Javier, una y otra vez. Me senté en una esquina, con las manos cubriendo los oídos, y traté de convencerme de que era un sueño, pero el frío que subía del suelo me decía que no lo era. Al día siguiente, fui a la iglesia del pueblo y hablé con el sacerdote, un hombre mayor con cara de preocupación, quien me escuchó en silencio antes de decir que había oído rumores de que la casa estaba maldita desde hace siglos. Me dio agua bendita y un rosario, pero cuando volví, las caras habían cambiado otra vez, ahora con expresiones de súplica, como si me pidieran ayuda o me culparan de algo. Con el agua bendita en mano, intenté rociarla sobre el suelo, esperando que las caras desaparecieran como en las películas que veía de niño en la televisión vieja de mi padre, pero en lugar de eso, el cemento chispeó y las caras se retorcieron, como si les doliera el contacto con el líquido sagrado que el sacerdote me había dado con manos temblorosas. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo resonando en mis oídos como un tambor descontrolado, y noté que una de las caras tenía lágrimas que parecían correr por el suelo, dejando marcas húmedas que no se secaban ni con el calor del día que entraba por las ventanas rotas. Guardé el rosario en mi bolsillo, sintiendo que no era suficiente para enfrentar lo que se escondía bajo mis pies, y decidí buscar más respuestas, viajando a Córdoba en un autobús abarrotado que olía a sudor y gasolina, para consultar a un experto en parapsicología que había visto en un documental tardío mientras comía sopa fría. El hombre, un tipo delgado con gafas grandes que reflejaban la luz de la lámpara de su oficina desordenada, revisó mis fotos y grabaciones con una lupa vieja, diciendo que las caras de Belmez eran un fenómeno documentado, posiblemente causado por espíritus atrapados en el suelo por un evento traumático que había marcado la tierra con dolor eterno. Volví a Belmez con una mezcla de esperanza y miedo, llevando un cuaderno donde anotaba cada cambio en las caras con una pluma que dejaba manchas de tinta en mis dedos, y pasé días observando cómo se transformaban, algunas con sonrisas siniestras que parecían burlarse de mi miedo y otras con bocas abiertas en gritos silenciosos que llenaban el aire con una tensión insoportable. Una noche, mientras tomaba notas a la luz de una lámpara de queroseno que parpadeaba por el viento que se colaba, el suelo tembló ligeramente y las caras comenzaron a moverse como si estuvieran vivas bajo el cemento, girando los ojos para mirarme directamente con una intensidad que me heló la sangre. Me levanté de un salto, dejando caer el cuaderno que se manchó de polvo del suelo, y corrí al exterior, donde el aire fresco me dio un respiro momentáneo mientras miraba las estrellas que apenas se veían a través de las nubes, pero al volver al amanecer, las caras tenían mi ropa, mi camisa a cuadros que había usado el día anterior, como si me imitaran con una precisión que me hacía dudar de mi propia identidad. Empecé a sentirme agotado, con dolores de cabeza que no desaparecían ni con las pastillas que guardaba en una lata oxidada, y mis manos temblaban cada vez que sostenía una herramienta, como si el suelo me drenara la energía con cada paso que daba sobre él. Decidí cubrir el salón con tablas de madera que había cortado en el patio, pensando que si no las veía, tal vez el problema se iría como una pesadilla que se olvida al despertar. Pero al clavar las últimas tablas con martillo que resbalaba de mis manos sudadas, oí un golpe fuerte debajo, y al levantar una, vi que las caras ahora estaban en la madera, con ojos que parecían perforarme con una mirada que no podía ignorar. Llamé al sacerdote otra vez, y él vino con un ayudante joven que cargaba un incensario que llenaba la casa de un olor a incienso que me hacía toser, llevando un libro viejo con oraciones que recitaban en voz baja mientras rociaban agua bendita. Mientras lo hacían, las caras se oscurecieron, como si se resistieran al ritual con una fuerza que hacía temblar las tablas bajo mis pies, y el sacerdote me miró con seriedad, diciendo que esto era más grande de lo que podía manejar solo antes de bendecir la puerta y marcharse. Esa noche, las caras comenzaron a hablar, no con susurros tímidos, sino con voces claras que resonaban en el salón como un eco de un teatro abandonado, contando historias de una familia asesinada en esa casa durante la Guerra Civil. Enterrada bajo el suelo para ocultar el crimen que había manchado la tierra con sangre invisible.
Me senté en una esquina, con las manos cubriendo los oídos para no escuchar más, y traté de convencerme de que era un sueño inducido por el cansancio, pero el frío que subía del suelo me decía que no lo era, y las voces seguían, pidiéndome que excavara para liberarlas. Al día siguiente, con las manos aún temblando por la noche anterior, fui al mercado local y compré una botella de agua y pan duro, evitando mirar a los vecinos que susurraban sobre mi casa, y decidí que necesitaba más ayuda, contactando a un amigo de Málaga que había estudiado historia local en la universidad. Él llegó esa tarde, con una mochila llena de libros polvorientos, y revisó las caras con una linterna, diciendo que había oído rumores de que la casa estaba construida sobre un lugar donde se habían ejecutado a disidentes, y que las caras podían ser sus almas atrapadas. Me sugirió que documentara todo, pero cuando intenté grabar de nuevo, la cámara se apagó sola, y las caras en el suelo brillaron con un resplandor rojo que iluminaba el salón como si fuera un faro en la niebla. Pasé la noche fuera, durmiendo en el camión con una manta vieja que olía a gasolina, pero incluso allí oí los gemidos que se filtraban desde la casa, como si las caras me buscaran más allá de las paredes. Después de escuchar las voces, supe que no podía ignorar lo que pasaba en mi casa, y aunque cada fibra de mi cuerpo me decía que huyera a un lugar seguro lejos de Belmez, algo me obligaba a quedarme, como si las caras me tuvieran atrapado con un lazo invisible que apretaba mi voluntad. Decidí excavar el suelo, tomando una piqueta y un pico del camión que crujía bajo mi peso, y pasé horas golpeando el cemento, sudando bajo el sol que entraba por las ventanas rotas mientras las moscas zumbaban alrededor de mi cabeza. Cada golpe hacía que las caras se retorcieran, como si les doliera el impacto de mi herramienta, y al romper una sección, encontré tierra húmeda debajo, con un olor rancio que me hizo retroceder tosiendo y cubriéndome la boca con la manga. Seguí cavando, con las manos temblando por el esfuerzo y el miedo, y a 1 metro de profundidad apareció un hueso, un fragmento pequeño que parecía humano, y las caras en el suelo se iluminaron, como si me agradecieran con un brillo que no podía explicar. Llamé a la policía con mi teléfono viejo, que apenas tenía señal en el pueblo, y cuando llegaron 2 agentes con uniformes arrugados, las caras habían desaparecido, dejando solo el suelo roto y el hueso que recogieron como evidencia con guantes de látex que crujían. Me interrogaron durante horas en una oficina polvorienta, preguntándome cómo había encontrado eso con una voz que parecía acusarme, y aunque les conté la verdad sobre las caras y los susurros, no me creyeron, diciendo que debía haber sabido de un entierro ilegal antes de comprar la casa. Me dejaron ir con una advertencia escrita en un papel que guardé en mi bolsillo, pero al volver a casa, las caras reaparecieron, ahora con expresiones de furia que me hacían sentir culpable, como si les hubiera fallado al involucrar a otros en su secreto. Empecé a verlas en otros lugares, en las paredes de mi taller donde guardaba herramientas oxidadas, en el reflejo de mi taza de café que dejaba manchas en la mesa, y supe que no se irían tan fácilmente sin resolver lo que querían. Contraté a un arqueólogo de Granada, un hombre serio con una barba gris y una mochila llena de cuadernos, con experiencia en excavaciones que había leído en un folleto turístico, y juntos encontramos más huesos, suficientes para confirmar que había una fosa común bajo mi casa, con fragmentos que parecían contar una historia de violencia silenciosa. Las voces me contaron que eran víctimas de un escuadrón de la guerra civil, ejecutadas y enterradas en secreto bajo el suelo para ocultar el crimen que había manchado la tierra con un peso que no podía levantar solo. El arqueólogo sugirió que contactara a un médium, y aunque me reía al principio mientras comía un sándwich seco en el patio, acepté, porque no tenía otra opción después de ver los huesos apilados en una caja de madera. El médium llegó una semana después, una mujer de edad avanzada con ojos penetrantes que parecían ver a través de mí, y realizó un ritual con velas que goteaban cera en el suelo y cantos que llenaban la casa con un eco extraño. Durante el ritual, las caras en el suelo brillaron intensamente, como si absorbieran la luz de las velas, y oí gritos que llenaron la casa con un sonido que me hacía taparme los oídos, como si las almas lucharan por salir de su prisión de cemento. El médium me dijo que debía perdonarlas por invadir mi vida, y aunque no entendía cómo podía hacerlo con criaturas que me habían robado el sueño, repetí sus palabras con una voz que apenas reconocía:
sintiendo un peso que se levantaba de mis hombros como si alguien me hubiera quitado una carga invisible. Pero al final, una cara quedó, la de Carmen, con ojos que me miraban fijamente a través del suelo, susurrando que no se iría hasta que todos supieran la verdad sobre lo que había pasado en esa casa. Pasé la noche fuera, durmiendo en el camión con una manta que olía a humedad, pero incluso allí vi su rostro en las ventanas empañadas, como si me siguiera más allá de las paredes. Al día siguiente, el arqueólogo volvió con un equipo que traía palas y cuerdas, y excavaron más profundo, encontrando ropa vieja y un medallón con el nombre Carmen grabado, lo que confirmó que era ella la que hablaba. Las caras en el suelo se multiplicaron de nuevo, ahora con detalles de sus vidas, como un sombrero que una llevaba o una cicatriz que otra tenía, y las voces me contaron cómo habían sido traicionados por vecinos que los entregaron al escuadrón. Me senté en una roca del patio, con las manos cubriendo la cara, y traté de entender cómo podía ayudarlas, pero el médium me advirtió que liberarlas podría costarme mi propia paz mental. Decidí quedarme, grabando cada hallazgo con mi cámara que zumbaba con cada clic, y esa noche, Carmen me habló directamente, diciendo que necesitaba que contara su historia al mundo para que su alma descansara. Después del ritual y el descubrimiento de los huesos, pensé que todo había terminado, y la casa quedó en silencio por primera vez en semanas, con las caras desapareciendo del suelo como si el viento se las hubiera llevado, dejando solo las grietas que había hecho con la piqueta en un frenesí de desesperación. El arqueólogo llevó los huesos a un laboratorio en Sevilla, confirmando que eran de varias personas asesinadas hace décadas. Y la historia salió en los periódicos locales con titulares sensacionalistas que atraían curiosos al pueblo, llenando las calles con cámaras y murmullos que me hacían sentir observado. Vendí el lugar a un coleccionista de lo paranormal, un hombre extraño con una sonrisa nerviosa, pero antes de irme, Carmen me habló una última vez a través del suelo, diciendo que su alma quedaría hasta que se hiciera justicia por las víctimas que yacían bajo la casa. Me mudé a otra ciudad, dejando atrás las herramientas que guardaba en cajas polvorientas y el camión que chirriaba cada vez que lo encendía, pero las caras me persiguen en sueños, apareciendo en paredes de mi nuevo apartamento y en espejos que empaño con mi aliento, susurrando mi nombre como un recordatorio de que no puedo escapar de su legado. Pasé noches enteras sentado en la oscuridad, con una taza de té frío en las manos, tratando de escribir lo que había vivido, pero las palabras se me escapaban, como si las caras me robaran las ideas. Por eso les cuento esto, para que si compran una casa antigua con un pasado oscuro, miren el suelo con cuidado, porque a veces las historias no se quedan enterradas y buscan a alguien que las libere. Un año después, recibí una carta sin remitente, con un dibujo de una cara que reconocí como Carmen, y dentro había un recorte de periódico que hablaba de un nuevo caso de caras apareciendo en otra casa en Belmez. Me temblaron las manos mientras leía, porque supe que no era el final, y esa noche, oí un susurro en mi ventana, como si ella me hubiera seguido a mi nueva vida. Decidí investigar más, viajando de vuelta al pueblo con una grabadora en la mano, y al llegar, vi que la casa que vendí estaba rodeada de cinta policial, con rumores de que las caras habían vuelto más fuertes. Entré con permiso, y el suelo estaba cubierto de rostros nuevos, algunos con mi cara mezclada con la de Carmen, como si nuestras almas se hubieran entrelazado en un pacto que no entendía. Consulté a un psicólogo en Málaga, pensando que quizás estaba perdiendo la mente, pero él me sugirió que las caras podían ser una manifestación de mi culpa por no haber hecho más, y me dio pastillas que no tomé porque sabía que el problema estaba fuera de mi cabeza. Una noche, mientras grababa un video para subir a YouTube, las caras en el suelo de mi nuevo apartamento comenzaron a moverse, formando palabras que decían libéranos, y supe que mi historia no terminaba con la venta de la casa. Decidí crear un blog, escribiendo cada detalle de lo que había visto, y pronto recibí mensajes de personas que decían haber visto caras similares en sus hogares, como si Carmen hubiera extendido su maldición más allá de Belmez. Al final, dejé de correr y acepté que las caras eran parte de mí, grabando mi confesión con una cámara que compré de segunda mano, sentándome frente a ella con las luces bajas para que vieran mi rostro cansado.
Les cuento esto no solo para desahogarme, sino para advertirles que las casas antiguas guardan secretos, y que a veces, al excavar en ellos, desenterramos algo que no podemos volver a enterrar. Quizás alguien más encuentre a Carmen algún día, y espero que tenga más valor que yo para enfrentarla, porque yo solo puedo seguir escuchando sus susurros, esperando que la verdad salga a la luz antes de que me lleve con ella.